Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a Voces en Igualdad, Derechos, Violencia y Transformación Social, un espacio de reflexión universitaria que busca analizar cómo los derechos humanos y la igualdad de género se han convertido en pilares fundamentales para la convivencia y la justicia en México. Adentrémonos a este noticiero. Hoy vivimos en un país que enfrenta realidades dolorosas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2024, cada día se denuncian más de 10 mujeres asesinadas. A estas cifras se suman cientos de casos de violencia sexual, psicológica y económica. Pero detrás de cada número hay una historia, una familia y una mujer. La violencia de género no distingue edad, clase social ni nivel educativo. Desde las comunidades rurales hasta las universidades, el problema persiste. Según el INEGI de 2024, el 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Cuando hablamos de derechos humanos, es necesario recordar que no son una concesión ni un privilegio. Son inherentes a todas las personas por el solo hecho de existir. Este principio, aunque hoy parece evidente, tardó siglos en consolidarse si nos remontamos a los orígenes fisiológicos. Encontramos antecedentes en la Grecia clásica, en la noción de logos y la dignidad humana, pero su formulación moderna surge tras siglos de lucha y dolor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, firmada tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, marcó el compromiso global de proteger la vida, la libertad y la igualdad sin distinción alguna. Esa declaración, aunque crucial, no fue suficiente. En los años siguientes surgieron movimientos sociales que exigieron que esos derechos fueran realmente universales. El movimiento feminista, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por la despenalización de la homosexualidad y las primeras organizaciones de defensa de los derechos LGBT en América Latina. En México, esos ecos se tradujeron en movilizaciones, debates y poco a poco en cambios legislativos. Pero en los derechos humanos no pueden analizarse de manera aislada. Están profundamente entrelazados con los contextos económicos, políticos y culturales. No basta con reconocerlos en los documentos internacionales. Se deben vivir, garantizar y exigir. Por el ejemplo, el artículo 1 de la Constitución mexicana, reformado en 2011, establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Esa reforma fue un paso histórico porque obligó al Estado mexicano a aplicar los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país. Y sí, sin embargo, esa reforma, aunque trascendental, no ha sido suficiente para erradicar la violencia ni la discriminación. Las estadísticas son contundentes. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en el 2021, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México han sufrido algún tipo de violencia, emocional, económica, física o sexual, entre otros casos. En el caso de las mujeres trans y personas no binarias, la vulnerabilidad es aún mayor, pues se enfrentan tanto misoginia como transfobia. Es fundamental entender que hablar de derechos humanos no es solo citar leyes o tratados, es mirar la realidad de frente y la realidad mexicana. Hablar de derechos humanos es hablar de desigualdad, de exclusión, de racismo estructural y de violencia de género. También implica reconocer los avances logrados por los movimientos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el papel de mujeres como Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Este avance legislativo fue resultado de una lucha encabezada por una mujer que decidió transformar su experiencia de violencia en un movimiento nacional. Así es, Olimpia fue víctima de la difusión no autorizada de un video íntimo cuando tenía 18 años. Su vida cambió, sufrió humillaciones, amenazas y hostigamiento,
pero en lugar de callar decidió exigir justicia. Años después, su lucha derivó en una ley que hoy está vigente en todos lados del país. Ha sido reconocida incluso por la ONU. La Ley Olimpia es un ejemplo claro de cómo la defensa de los derechos humanos puede surgir desde el dolor personal y convertirse en un acto colectivo de transformación. Lo que logró Olimpia no solo protege a las mujeres, sino cualquier persona que sea víctima digital, de violencia digital, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y esto conecta directamente con nuestro tema de hoy, la necesidad de comprender los derechos humanos como un marco que no puede fragmentarse, porque todos los derechos están interrelacionados. En efecto, la visión moderna de los derechos humanos busca romper con la jerarquía que históricamente los separaba. No hay derechos más importantes que otros. Los derechos civiles y políticos son tan esenciales como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso, cuando hablamos de igualdad de género, derechos de la comunidad LGBTQI+, estamos hablando también del derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno y a la libertad de expresión y al acceso a la justicia. Y sin embargo, muchas veces el discurso de los derechos humanos se queda en el plano retórico. Se habla de igualdad, pero se mantienen estructuras patriarcales y heteronormativas que excluyen a quienes no encajan en los modelos tradicionales. Esta tensión entre el discurso y la práctica es el gran desafío de nuestro tiempo. Por eso, espacios como este foro son tan necesarios porque nos permiten analizar críticamente los avances, reconocer los pendientes y recordar que los derechos humanos no se conquistan una vez y para siempre, se defienden día a día. Para contextualizar el problema, es necesario mirar algunos de los casos que han sacudido a México en los últimos años, casos que no solo representan tragedias personales, sino que también evidencian fallas estructurales en materias de derechos humanos y de justicia. Uno de los más impactantes fue el de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2022. Ingrid fue víctima de feminicidio en la Ciudad de México, a manos de su pareja. Lo que convirtió su caso en un símbolo fue la manera en la que los medios de comunicación difundieron las imágenes de su cuerpo sin vida, violando su dignidad incluso después de la muerte. La indignación pública fue tan grande que el Congreso aprobó reformas a la Ley de Víctimas y al Código Penal para sancionar la difusión de material gráfico de víctimas de delitos. Ese caso fue paradigmático porque mostró cómo la violencia contra las mujeres no termina con el crimen, continúa en los medios, en los comentarios, en redes sociales y en la revictimización institucional. Ingrid Escamilla se convirtió en el rostro de una lucha contra el sensacionalismo y la violencia mediática. Otro caso emblemático es el de Adriana Fernández López, joven mexicana cuyo cuerpo fue encontrado en octubre del 2022. Las primeras versiones oficiales intentaron minimizar el caso señalando causas naturales, pero las investigaciones independientes y la presión social demostraron que se trató de un feminicidio. Este caso reveló la falta de perspectiva de género en las investigaciones judiciales y la resistencia institucional para reconocer la violencia contra las mujeres como un problema estructural. Y no podemos dejar fuera el caso de Devani Escobar, ocurrido en 2022 en Nuevo León. Su desaparición y hallazgo sin vida provocaron un debate nacional sobre la violencia que enfrentan las mujeres jóvenes en México. Su imagen, una joven de 18 años, estudiante, que salió de fiesta y nunca regresó, se volvió símbolo de una generación que existe respuesta y justicia. Estos tres casos, Ingrid, Ariadna y Devani, son apenas una muestra de la violencia feminicida que atraviesa el país. Detrás de cada nombre hay familias, comunidades y vidas interrumpidas, pero también hay un llamado a la acción colectiva. La violencia de género en todas sus formas es una violación a los derechos humanos y cuando el Estado falla en prevenirla, investigarla o sancionarla, incurre en responsabilidad internacional. La Convención de Belém do Pará 1994 obliga a los estados latinoamericanos a actuar con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres. México ha firmado ese trato, pero su aplicación sigue siendo deficiente. El caso de Lesbi
Perlin Osorio, asesinada en 2017 dentro de las instalaciones de la Ciudad Universitaria en la UNAM, es un ejemplo doloroso de cómo las instituciones educativas tampoco están exentas. En un inicio, la Procuraduría intentó clasificar su muerte como suicidio. Solo tras la presión del movimiento feminista y de la familia se reconoció que fue un feminicidio. Ese caso marcó un antes y un después en la exigencia de protocolos universitarios para prevenir y atender la violencia de género. Y justamente más adelante hablaremos del protocolo unigénero de la UNL, que representa uno de los esfuerzos más sólidos en el ámbito universitario para atender este tipo de problemáticas. Pero antes debemos seguir analizando cómo se construye el concepto de igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos. Así es, Ana, porque los derechos no solo se reclaman, también se construyen en la práctica cotidiana. Cada acción, cada ley, cada protesta, cada espacio educativo donde se fomenta el respeto y la equidad contribuye a esta construcción. La violencia de género no es un asunto privado, es un problema público y estructural. Y la educación junto con la empatía y la justicia son nuestras mejores herramientas para erradicarla. Los derechos humanos son el punto de partida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establecía que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, la igualdad sigue siendo una deuda pendiente. México ha firmado tratados como la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, que reconoce la violencia de género como una violación a los derechos humanos. Además, los principios de Yogyakarta de 2006 amplían la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esos instrumentos son el marco legal para garantizar justicia y equidad. En el país, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia y la Ley Olimpia son logros fundamentales. La primera define 5 tipos de violencia. La segunda castiga la difusión no consentida de contenido íntimo. Cada avance legal tiene detrás el coraje de mujeres que no callaron. Olimpia Coral Meló transformó su experiencia personal en una lucha colectiva que hoy protege a millones. Y desde las universidades se han desarrollado mecanismos específicos como el Protocolo Unigénero de la UNL, que promueve la atención integral de las víctimas con enfoque de género y derechos humanos. El protocolo no solo sanciona, sino que busca prevenir, implementa capacitación, acompañamiento psicológico y jurídico, y fomenta la cultura del respeto. Porque el cambio no se logra con leyes aisladas, sino con instituciones que las hagan cumplir. La UNL, por medio de su Unidad para la Igualdad de Género, ha instalado mecanismos de atención jurídica, psicológica y restaurativa. Vida UNL. El Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género de la UNL establece que es el orden interno y complementario de la justicia estatal o federal. En el protocolo se establecen sanciones para autoridades, personal académico, alumnos, personal administrativo, por ejemplo, suspensión, amonestaciones, rescisión de relación laboral. Para consolidar los derechos de mujeres y la comunidad LGBTQ+, es necesario que estos protocolos se complementen con políticas públicas más amplias: empleo, salud, educación y cultura. También es clave el cambio cultural, cuestionar masculinidades tradicionales, heteronormatividad, prejuicios y generar ambientes seguros para todas las identidades. Las universidades deben ser lugares seguros, pero también son reflejo de la sociedad. Casos de acoso y hostigamiento y discriminación ocurren con frecuencia. El protocolo unigénero de la UNL es un ejemplo de la respuesta institucional. Incluye mecanismos de denuncia, acompañamiento, prevención con perspectiva de género. Además, impulsa talleres de sensibilización, formación docente y campañas para erradicar la violencia simbólica dentro de los espacios universitarios. Las instituciones educativas deben asumir que no basta con sancionar, deben transformar la cultura universitaria.
Formar profesionales libres de prejuicios es construir un país más justo. Hablar de igualdad implica hablar también de diversidad. En México, la comunidad LGBTQI+ ha enfrentado exclusión y violencia por su orientación o identidad. Casos como los de Paola Buenrostro o Ulises Nava evidencian los crímenes de odio, según NETRA 2024. En el país se registran al menos 70 asesinatos anuales por homofobia o transfobia. La aprobación del matrimonio igualitario en los 32 estados fue un paso histórico, pero el reto sigue: garantizar seguridad, empleo y respeto. La educación con enfoque de diversidad es esencial. Solo el conocimiento puede romper prejuicios. Erradicar la violencia exige políticas públicas sólidas, educación integral y compromiso ciudadano. Las campañas de prevención, las fiscalías especializadas y los centros de justicia son avances, pero aún hay brechas enormes. Es necesario reforzar la educación desde la infancia con programas de equidad y respeto de la diversidad. Y fortalecer las redes de apoyo entre mujeres, estudiantes y comunidades. Nadie debe sentirse sola ante la violencia. Hoy hablamos de leyes, historia, dolor, esperanza y acción. Hablamos de cómo cada historia puede ser semilla de cambio. De cómo las universidades pueden ser refugios y motores de transformación. Y de cómo la empatía, la justicia y la educación son las herramientas más poderosas contra la violencia. El protocolo unigénero y los movimientos sociales nos enseñan que la lucha por la igualdad no termina, se reinventa cada día. Porque vivir sin miedo es un derecho, porque todas, todos y todes merecemos respeto, porque la igualdad no es un sueño, es una meta posible.